Este video se propone construir un relato en torno a 5 imágenes para acompañar la lectura y la comprensión de uno de nuestros historiadores, referente de la Escuela Historiográfica de Anales, que es Lucien Febvre. Este texto de Cara al Viento, de la posguerra, un texto de 1953. Vamos a comenzar con la primera imagen, las primeras dos imágenes que remiten al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes están viendo allí dos imágenes emblemáticas. Consideramos una, la imagen de ese frente del campo de concentración de Auschwitz, que dice "el trabajo libera", ahí lo ven en espejo, una institución emblemática de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra entre el 39 y el 45, que enfrentó a los aliados con los nazis. Esta es una institución emblemática del poder nazi. Es interesante que ustedes se pregunten por ella, no pretendemos aquí pretendemos activar la pregunta por el contexto de escritura de Lucien Febvre, y el contexto de escritura es de alguna manera la derrota de este proyecto, del proyecto nazi, cuyo emblema, entre otros, es el campo. Y la segunda imagen que tenemos ahí es esa imagen de ruinas, ¿no? Hay ahí la ruina de la civilización, de la cultura, de los libros. También queremos que se pregunten por ello. Y porque estas imágenes remiten de alguna manera, en gran medida, a las preguntas que Febvre aborda en su texto, que tienen que ver, por ejemplo, con la tensión, la oposición entre civilización y barbarie, o la pregunta por la naturaleza de la civilización. Esa pregunta de Febvre en 1953, cuando está la Gran Guerra ha terminado, después de millones de muertos, después de la puesta en cuestión de manera radical de qué es lo civilizado y qué es lo bárbaro, porque resulta que la barbarie nazi, como habrán escuchado muchas veces ustedes hablar, ha surgido en el corazón de la civilización europea, en la Alemania culta, extendido hacia otros países como la Francia o París ocupada, ¿no? Y entonces es en este contexto en el que Febvre interpela a los ciudadanos y ciudadanas europeas y franceses particularmente, y también particularmente a los historiadores, para preguntarse por la civilización, y en ese contexto preguntarse por qué es la historia, qué sentido tiene la historia, qué cuentan como fuente de la historia, qué es la verdad histórica. Pero es en este contexto que involucra no solo los historiadores e historiadoras, sino los ciudadanos y ciudadanas europeas. La siguiente imagen que vamos a ver es esa imagen luminosa de París ocupada. Vamos para atrás, y vamos a 1940, cuando París fue ocupada por los nazis. En ese contexto es en el que en 1941 el gran amigo de Lucien Febvre, que fue Marc Bloch, el otro fundador de Anales, se clandestiniza, se vuelve parte de la resistencia francesa, y en ese contexto escribe una obra muy importante, que es la siguiente que ustedes van a leer, que es la introducción a la historia, prologada por Le Goff. Decíamos entonces, en esta París ocupada, nuestro amigo, el amigo de Lucien Febvre, se hace parte de la resistencia y es tomado prisionero en 1944 y fusilado por los nazis, previo a lo cual escribe una obra muy importante que se llamó La extraña derrota,
donde dice: afirmo pues, si es necesario, frente a un antisemita, que soy judío. Muero como he vivido un buen francés. La siguiente imagen que vemos es una de la carnadura de la amistad, diríamos, ¿no? Vemos ahí la dedicatoria de Marbloj a Lucien Febvre, de su obra, escrita en las condiciones de la clandestinidad, escrita en las condiciones de esa extraña derrota, ¿no? Y entonces por eso no menciona al amigo, refiere, pero no lo menciona con nombre y apellido. No sabe que Febvre lo va a sobrevivir, no sabe que Febvre será el que luego publique esta obra. Y quiero subrayar lo que dice en la mitad de esta dedicatoria sobre la tarea común. Ahora, cuando escribo, se ciernen muchas amenazas. No por nuestra culpa somos los vencidos provisionales de un injusto destino. Ya vendrá el tiempo, estoy seguro, en que nuestra colaboración podrá volver a ser verdaderamente pública como en el pasado, y como en el pasado libre, dice Bloch, en una Francia dividida, con una parte apoyando a los que luego serán derrotados, los nazis, y otra parte clandestinizada como Bloch, resistiendo. Lo que acabamos de escuchar es una obra polifónica de Bach. Es la misa en si menor de este autor barroco alemán del siglo XVIII. Vamos y volvemos. Para hablar un poco, introducir un poco la idea de la polifonía, ¿no? Que ustedes pueden advertir ahí varias líneas melódicas superpuestas. Esta es una figura que estamos usando, una figura sonora, una imagen sonora, para pensar que los textos con los que trabajamos, y particularmente estos, tienen una forma polifónica, ¿no? Es decir, hay varias voces allí, como un aporte a la lectura. Fíjense que nuestro autor de carne y hueso es uno, pero él pone en escena distintas posiciones. Entonces, en este texto no solo hay unos temas, sino unas preguntas y unas discusiones sobre ese tema. Fíjense que hay varios parágrafos, y en cada uno de estos parágrafos, donde Febvre está discutiendo sobre el sentido de la historia, su carácter y sus perspectivas en 1953, no solo para los historiadores, sino para los ciudadanos europeos, en cada uno de esos parágrafos ustedes pueden identificar un tema, un subtema, y unas preguntas. Y entonces ahí ustedes se pueden ubicar pensando en distintos tópicos sobre cada uno de estos parágrafos y en lo que se discute sobre ellos, ¿no? En primer lugar hay una pequeña presentación, y luego hay 6 parágrafos entre los cuales él empieza preguntándose por el sentido del cambio y por la tradición, lo que cambia y lo que se mantiene, qué discusiones hay en torno de esta cuestión, ¿no? Y habla de los románticos y los ingenieros.
En el segundo parágrafo habla de el carácter de este mundo, en qué mundo vivimos, este mundo resbaladizo. Luego se plantea la pregunta o la necesidad de la pregunta y el carácter de la pregunta por quiénes somos, quiénes somos en el fondo, qué hombres, qué seres humanos somos. Luego se pregunta por el presente, ¿no? ¿Qué mundo terminó y qué mundo estamos viviendo? Y qué discusión allí. Luego por el sentido de la historia en este mundo y por el carácter, cuando habla de la historia como aquella que nos permite vivir con reflejos distintos de los del miedo. Ojo que no es la historia maestra esa necesariamente, fíjense. Y finalmente, por un lado pregunta por la naturaleza y el sentido de la historia y por otro lado plantea por las perspectivas. Hay algo programático al final de ese texto en clave historiográfica, o sea, qué debe ser la historia, cuáles deben ser sus fuentes, la idea de una historia problemática y no de una historia coleccionista de hechos. Esto recién empieza, nos vemos en los próximos videos e intercambios.